Muy buenas tardes para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Natalie Yara, actualmente coordinadora del Liceo Freire, y estoy hoy acompañada de la profe Angie Tatiana Rojas Triviño. Ella es profesora de grado tercero de básica primaria. Y bueno, el día de hoy viene a contarnos, a compartirnos mejor su proyecto de investigación, aquel que llevó a cabo con sus niños de 8 y 9 años y que se titula Un misterio entre pétalos. Bienvenida, teacher Tatiana. Muchas gracias, teacher Natalie. Así es, como usted lo decía, pues mi nombre es Angie Tatiana Rojas y este año acompañé los procesos académicos con los niños de grado tercero A, y el día de hoy vengo a compartirles un proceso bastante significativo que se llevó a cabo durante todo el año con los niños de entre 8 y 9 años. Entonces, pues decirles que en este momento están ellos aquí presentando su proyecto, que son ellos los que hablan desde sus pensamientos, desde sus dibujos, desde sus hipótesis, y que esperamos los disfruten tanto o más que nosotros durante todo el año. Antes de empezar a contarles cómo empezó este proyecto, es importante contarles también que nada en el liceo es porque sí, que todo tiene una razón de ser, que todo es pensado desde lo mejor para los niños. Tenemos unas categorías que son aplicables a todos los ciclos de formación. En este caso, transformación, cultura y sistema. Y cada categoría tiene unos conceptos. Esos conceptos son pensados desde el reconocimiento de la edad del niño, pensando en sus necesidades y en su edad. Transformación con los conceptos de ciclo, origen y cambio. Cultura con los conceptos de identidad, autonomía y rol. Y sistema con los conceptos causa-efecto y conexión. Estos conceptos son los que van a permear todo el desarrollo del proyecto, en especial el concepto de conexión, que ya lo verán en el transcurso de la presentación del proyecto. Ahora sí, ¿cómo nació este proyecto? Aquí voy a hacer un alto en el camino también para contarles cómo son los niños de tercero. Son niños que continúan siendo sensibles, sin embargo, manifiestan mayor interés, sin dejar esa sensibilidad, manifiestan mayor interés por involucrarse en experiencias que les permitan descubrir procesos de conexiones, transformaciones, sistemas, usando conceptos como conexión y como relación, ¿no? Entonces son niños en los que les encanta dibujar, les apasiona el dibujo, avanzan en sus procesos de argumentación y desde su expresión creativa, así como se evidencia un sentido de comunidad más amplio, por lo que la relación con su par tiene un valor agregado. Entonces, sin más preámbulos, ¿cómo nació este proyecto? Pues creo que uno de los mayores retos al iniciar un ciclo escolar es precisamente ese, el definir nuestro sujeto de investigación. En este caso, una exploración en el medio natural del Liceo Freire con el único fin de registrar lo que más nos gustaba, lo que más nos llamaba la atención, es el primer paso para descubrir que su interés se encaminaba por el descubrimiento de las flores desde todas sus dimensiones. Y eso es uno de los pensamientos que expresaban en una asamblea luego de esa exploración y luego de registrar cuáles fuesen los posibles sujetos. Sabemos que las flores tienen pétalos, son suaves y tienen aromas. Queremos saber su vida porque están aquí y cómo son por dentro. Nos damos cuenta que la flor capta el interés de ellos, llama la atención de ellos. Y es por eso que nace, que surge y se les lleva una nueva propuesta que consiste precisamente en representar desde diferentes lenguajes, haciendo uso de diferentes elementos del medio, lo que ellos consideraban podía tener las flores. Podían encontrar las flores, algo que a simple vista tal vez no se lograra identificar. Lo hicieron por medio del dibujo, inicialmente, como la primera representación de su pensamiento, de sus ideas. Luego lo hicieron con arcilla, como lenguaje artístico que no solo nos permite el disfrute de sus posibilidades artísticas, sino que también nos permite a nosotros mejorar aspectos como la atención, el hacer, el volver a hacer, volver a intentarlo,
Nos ayuda también a avanzar en el desarrollo propioceptivo, que es representar una idea, que a veces no resulta tan fácil incluso para nosotros los adultos. Y también lo realizaron con lenguajes del medio, con lenguajes naturales. Le dan un significado a todo lo que encuentran, ¿no? Desde su creatividad, desde su espontaneidad y desde su recursividad también, por supuesto. Luego de esta experiencia, pues en medio de esta experiencia también surge su pensamiento, ¿no? Las flores tienen partes y órganos. Creemos que tienen una semilla, un corazón, tubos por donde pasa el agua, capas de piel verde y pues son lo que posiblemente pueden encontrar en una flor. A partir de eso, se retan en una nueva propuesta, en una nueva estrategia, en la que observan flores y no solo las observan, sino que también las perciben con todos sus sentidos y las desintegran, para luego guardarlas en unos recipientes por varios días para ver qué sucedía con esas partes, ¿no? Y esto fue lo que ellos encontraron en esa flor, Esas son las venas de la flor. Tiene venas y pelitos, también un corazón que le da energía a la flor y muchas células pegadas formando la piel de las flores. Las flores son como un cuerpo sistema. El pétalo tiene doble protección. Tiene una bola como un huevo, que es el corazón, y tiene agua. Y aquí nos damos cuenta cómo ellos relacionan la flor con otros sistemas, pero también una nueva expresión que nos da pie para la siguiente propuesta, y es, las flores son un cuerpo sistema, pero entonces, ¿por qué las flores son un cuerpo sistema? Y en esta iniciativa, en esta propuesta, ellos comparan las flores con diferentes elementos, con texturas y formas similares, como algunos alimentos, pimentón, repollo, zanahoria, cebolla, tomate, habichuela y algunas partes del cuerpo. Por supuesto, no animadas, reales. Y esto es lo que ellos logran identificar, ¿no? La respuesta es, las flores son de órganos. Las venas son como los tubitos donde sube y baja el agua de las flores. Las partes de la flor trabajan juntas, están conectadas. Las flores son como un celular, pero natural. Aquí vemos cómo ellos comparan a la flor con otras representaciones como el cuerpo humano, pero también con un aparato tecnológico, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a ver cómo funcionan las partes de las flores. ¿Cuáles son las partes de las flores? ¿Cómo las representan? Ese, por ejemplo, es el polen que se regenera con la ayuda de las abejas, por supuesto. Esa es una parte de la flor que sirve para crear otra flor. Y por supuesto, en esas partes de la flor, en esos pétalos, hay sangre que hace que la flor viva. Ese es el tallo, con los tubos por dentro para que fluya el agua y la vida. Las partes de la flor trabajan juntas y se ayudan, es decir, trabajan en equipo y forman un sistema que las hace tener sus características. Pero además, las flores tienen un ADN y ahí guardan la información de crecimiento de la flor, su color y su forma. Vemos que no están nada alejados de la ciencia y de conceptos como el ADN, por ejemplo. El ADN es el que guarda la información de las flores, los identifica y les da su identidad. Las células del color son importantes, están moviéndose para crear el color. Y esto es un camino que conecta las partes de la flor. Las partes de las flores están conectadas por venas y caminos. Si una parte falla, todo el sistema deja de funcionar. Aquí las partes ya dejan de ser cada una, sino que ya dicen, no, trabajan juntas. Si una falla, todas las demás van a fallar. Y si ya sabemos eso, pues hay que ver también cómo trabajan juntas. Estas son algunas de otras representaciones que toman iniciativa. La célula del color, que por dentro tiene un color que es como líquido y pasa por los palitos, son los pétalos. Son
los circuitos que bombean para sacar tinta y dar color a la flor. Y por supuesto, una célula floral, porque es de la flor. Nos damos cuenta que aquí ya hay un nuevo interés, que es el color, ¿no? Y acá ya es cómo funciona, cómo lo ubican, cómo trabajan todas esas partes, ¿no? Tenemos un ADN, las células de color, célula floral, tubos del tallo y un corazón. Ahí en esa representación también usando diferentes lenguajes y diferentes materiales que le dan significado de una manera bastante particular, ¿no? Y este es otro de sus creativos pensamientos. El ADN está dentro de los pétalos, tiene células por dentro y regenera la flor. Las células siempre se están moviendo, más la célula del color. En el corazón está la semilla bombeando para que los demás órganos trabajen. El corazón le da energía a la flor. Y el tallo. Están los tubos por donde pasa el agua y los nutrientes y está conectado con los pétalos y la raíz. Esa es la manera en la que se organiza el sistema de la flor. Para luego, desde su nuevo interés, ¿qué le da color a la flor entonces? Y es cuando en equipo crean no solo un pensamiento, sino también una representación gráfica, y aquí es importante hablar precisamente de eso. Cómo en equipo logran concluir y logran avanzar en las representaciones de sus pensamientos. No es fácil, por supuesto, pero ellos asumen el reto con autonomía y con mucha responsabilidad también. Nos enseñan a, por ejemplo, respetar las ideas, pero también a defender las propias y a cómo todos, cada uno desde sus habilidades y desde sus talentos, contribuye a la solución de un reto o de un interés en común. El origen del color de las flores es un misterio y se puede crear de varias maneras. Por ejemplo, por las células del color que están en el ADN de la flor, por la tierra, el sol, el agua, y también tiene que ver con la familia a la que pertenezca la flor. Por eso hay flores en cualquier parte del mundo con el mismo color. Y esta es la representación gráfica que ellos hacen de su pensamiento. La flor tiene una semilla y esa semilla tiene un ADN. Pero también ese ADN tiene una célula del color. Y la flor tiene un árbol genealógico, tiene su historia, tiene su identidad y un ciclo de transformación del color. El color de una flor no siempre es el mismo. Y por supuesto, el color muestra el tiempo de vida de la flor y también su identidad. Una flor con un color bastante vivo seguramente es una flor joven, y una flor con un color tal vez marchito u opaco es una flor no tan joven para ellos. El color es una característica que nos habla de su identidad y que nos hace conectar con ella. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lograr conectarnos con las flores? Es ahí cuando logran construir otro artefacto, otra representación en equipo de ese proceso de conexión. Y este es su pensamiento. Una manera de conectarnos con las flores es por medio de los sentidos: el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Cuando sentimos una flor, se crea una conexión y un lenguaje para comunicarnos. La flor comunica su identidad a través de su color y de su forma, textura, movimiento corporal, su aroma. Cuando nos conectamos con las flores, se crean procesos que nos hacen sentir emociones, sentimientos y recuerdos. La flor tiene un lenguaje. Eso concluyen los chicos en esta parte de su proyecto de investigación. La flor tiene su propio lenguaje, no como el de nosotros, pero tiene su lenguaje. Y esta es una manera en esta propuesta se acercaron a las flores de su liceo
y se conectaron con ellas. Diferentes escenarios. Y ahora representan y describen ese proceso en el que se generan emociones, sentimientos y recuerdos al conectarnos con las flores. Esa es la representación que ellos hacen. Primero, con el sentido del tacto, se conecta primero con las células de la piel y luego viaja al cerebro. Para luego llegar al cerebro, donde se procesa el estímulo, creando información, pensamientos, ideas y recuerdos. Una vez esa información está en el cerebro, llega al corazón, que es el que guarda las emociones. De esta manera, cuando nos conectamos con una flor, cuando nos acercamos a ella, podemos generar emociones, sentimientos y también recuerdos. ¿Cómo es el lenguaje de las flores? Y les hago la pregunta a ustedes en casa o desde donde nos estén escuchando, ¿cómo creen que es el lenguaje de las flores? Pues bien, para los chicos de grado tercero, las flores tienen un lenguaje natural. Usan la belleza para atraer a los insectos y a los humanos. Su lenguaje también es su color. Si está feliz, es amarillo. Se comunican moviendo sus hojitas hacia diferentes lados. Si los pétalos están hacia abajo, están tristes. El lenguaje es su textura. Si es seca, está mal o enferma. Cuando se ponen felices, son sus pétalos, brotan levantados y muy lindos. Aquí también es importante resaltar cómo ellos no solo argumentan de manera verbal, sino que también lo hacen de manera escrita. Ya sienten la necesidad de comunicar desde diferentes maneras. Y ahora ya sabemos, ya tienen una hipótesis y quieren comprobarla, saliendo a diferentes escenarios de liceo también para comprobarla. Y crean esta nueva propuesta. ¿Cómo te conectas con las flores? Y llegan primeramente al nido, que es el lugar donde se encuentran los niños más pequeños del liceo, y los invitan a acercarse a las flores, a que las huelan, que las toquen, a que las sientan, para luego que ellos mismos expresen qué sienten, si sienten algo y de qué manera lo hacen. También con adultos, por supuesto. No nos equivocamos al decir que podemos conectarnos con las flores. La mayoría las relaciona según su color, textura y su belleza. Si es bonita y agradable, los sentimientos que inspiran son de alegría y amor. Pero si no, son de miedo y enojo. También recuerdan a su familia y a sus mascotas. Estos investigadores aventureros continúan comparando hipótesis y las contrastan con su realidad. En esta ocasión, lo hacen por medio de textos informativos, que ya se acercan con un tipo de texto con el que de pronto ya habían tenido acercamiento anteriormente. No solamente comprenden su estructura y su importancia, sino que también a partir de ellos logran argumentar algunas situaciones. Aquí vemos a 3 grupos leyendo diferentes libros informativos acerca de las flores. Esa experiencia no tendría sentido si no tuviera una razón de ser. Y precisamente en la siguiente propuesta vamos a ver cómo a partir de esa lectura en los mismos equipos crean unos cuadros comparativos en los que explican y expresan en qué aciertan qué descubrimos, qué es nuevo para ellos de lo que leyeron y también en qué se han equivocado. Al leer esos textos informativos descubren que no todos sus pensamientos son correctos. Descubren cosas nuevas y por supuesto evidencian que otros tantos son acertados, ¿verdad? Y luego, eso fue lo hicieron en diferentes grupos, en 3 grupos, y luego se reúne todo el grupo de tercero para organizar esa información, para representarla también en un organizador gráfico en el que se ponen de acuerdo cuáles son las recurrencias, que todos los equipos tienen cosas en común en sus cuadros comparativos, pero otras que ni siquiera
en un grupo se habían imaginado, por ejemplo. Procesos de socialización, de retroalimentación, bastante importantes en todo el proceso investigativo porque le da valor a todo lo que ellos hacen desde el diálogo, desde el intercambio de ideas, de pensamientos, desde la confrontación también, por supuesto. Ellos descubren que las flores pueden sentir nuestros sentimientos, que el crecimiento de las flores depende de los estímulos y que algunas flores no tienen pétalos, que las flores tienen significados. Se equivocaron en que los nombres de los órganos no son los que creían y que no tiene pulmones. Que las flores, acertaron en que las flores tienen órganos, genes y un lenguaje natural para atraer a los insectos, que tiene vida, las flores se comunican por y los órganos hacen que las flores funcionen. Eso fue lo que ellos acertaron y descubrieron desde esa lectura. Y a partir de eso, tienen la oportunidad también de comprobar sus hipótesis invitando a una experta en el tema, una experta empírica, que tal vez no ha estudiado rigurosamente a las flores, pero se ha conectado de manera especial desde su hogar. Y no solo eso, sino que también hace parte de nuestro liceo como madre de familia. Es una familia que tiene acercamiento y conoce muy bien algunos procesos de las flores. Y tiene la posibilidad de invitarlos. Pero para eso, ellos asumen el reto de crear su carta de invitación, firmarla con nombre y con huella, un proceso que les tomó varios días de cambios, de transformarla totalmente, de volver a hacerla, y finalmente esa es la carta que se le envía a esta mamita. Carta que por supuesto tuvo respuesta y tuvieron la dicha de compartir esos aprendizajes mutuamente. Aquí vemos cómo ellos de una manera bastante creativa hablan de la reproducción de las flores, por ejemplo, de la conexión con los seres humanos, de la importancia y la trascendencia que tienen estas en el mundo. Sus partes aclararon muchísimas dudas que tenían acerca de las partes de las flores, por ejemplo. Y ahora, ¿qué sigue? Si ya hemos comprobado nuestras hipótesis, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Dejamos nuestro aprendizaje ahí o hacemos algo para seguir generando aprendizaje? Y es aquí cuando en medio de una asamblea, que no solamente es el momento más importante del día porque se organiza la agenda del día y es donde también se ponen los acuerdos creados por ellos mismos, sino que también se llegan a conclusiones. Es un momento y un espacio que fortalece los procesos y las habilidades comunicativas y las habilidades sociales desde el diálogo. Un laboratorio para investigar flores, como un lugar donde las personas puedan ir a conectarse con flores e investigar sobre ellas. Sí, algo para que los demás niños puedan ir a investigar sobre qué sucede con las flores. Creo que el paso a seguir estaba claro. Era la construcción de un laboratorio de flores. Para eso, pues ellos tienen también el reto, la propuesta de cómo lo vamos a hacer. Necesitamos un plan para hacerlo. No podemos, no va a surgir de la nada. Y crean o proponen un paso a paso para la creación de ese laboratorio. Primero, el primer paso, pues es contarle a nuestros papás sobre el laboratorio por medio de un dibujo, un video, y también reunir a las familias para traer los materiales y adecuar el lugar. Es importante el valor que le dan a su familia. Saben que tal vez no es lo mismo si lo hacemos solos o que tal vez no lo logremos de la misma manera. E intervienen las familias. Siguiente paso, empezar con la construcción y a sembrar las flores. El siguiente paso, pues terminar la construcción con muchas flores, lupas, abono, herramientas. Inaugurarlo invitando a nuestras familias, otros niños y profes, y presentar un diario contando todas nuestras experiencias de investigación. Ese es el paso a paso o el plan que ellos proponen para la creación de ese laboratorio. Y desde el espacio formal de arte iniciamos también
una propuesta que es crear el laboratorio de flores con piezas sueltas, con diferentes elementos del entorno que ya no tenían un uso específico, por así decirlo, y logran crear diferentes tipos de laboratorio. Este, por ejemplo, es un laboratorio natural muy grande, que tiene árboles, arbustos, y se llama flor especial, ya que solo hay una flor en esa área, y está siendo estudiada por los científicos. Han descubierto que la flor es muy linda, de muchos pétalos y grandes, que esa flor tiene polen que hace que acerquen muchos insectos en el laboratorio, y que también hay un camino que conduce hacia un jardín repleto de flores y plantas. Pero también está este otro laboratorio que tiene un edificio, se llama Laboratorio de Comunicación Floral, que tiene un edificio de herramientas y abono, y al otro lado ahí está el edificio de las flores, lleno de flores y de naturaleza. Tiene un puente para conectar todo el laboratorio y está cubierto de piedras, texturas y plantas. Y otro laboratorio, que es el laboratorio de flores natural, y es un laboratorio natural, tiene un árbol, una torre por la que pasan todas las flores. Las malas se quedan en la torre y las buenas siguen su camino hacia su lugar de cuidado. Alrededor hay hongos, diferentes plantas que cumplen la función de hacer un ambiente más agradable, y este laboratorio puede ser visitado para conocer sobre flores y para conectarse con ellas. A partir de eso, es necesario aterrizar un poco sus ideas, y con el fin también de tener otro acercamiento en un escenario diferente. Tenemos la posibilidad de ir a conocer un vivero. Entonces, antes de ir, ellos proponen como un plan de observación. Vamos a ir con un fin, con un objetivo. Y crean un plan de observación para tener claro qué es lo que quieren ir a investigar. Y lo hacen por medio de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es el ADN de las flores? O ¿de dónde viene el color de las flores? ¿De dónde sale el aroma de las flores? ¿Por qué las flores tienen significado? En fin. Y esta es un resumen de su experiencia. Lo así, tiene en los diferentes espacios de ese vivero. Creemos que el mundo de las flores es infinito y todo un misterio. Y a partir de eso, nace un nuevo diseño de su laboratorio, no porque sí, sino porque ya han tenido tiempo de aterrizar un poco más sus ideas y de ver desde la realidad cómo podría ser un laboratorio de flores. Y esta es la primera parte de ese diseño que crearon, que son unas repisas hechas de madera donde deben ir, que son como cajones para guardar las lupas, las herramientas, el abono, el laboratorio de flores, y también un libro con muchas hojas en blanco para que las demás personas escriban sus experiencias con las flores, y por supuesto, colgadas van sus conclusiones de proyecto de investigación. Esta que es una construcción en guadua para proteger las flores sembradas en laderas y de diferentes tamaños. Que estas que son las siembras de flores, las semillas están sembradas en tierra fértil sobre las llantas. Y esta que es una casa hecha en guadua, ahí van a estar algunas flores de siembra de sombra que es de 3 metros de alto. Luego, este es el producto final de su diseño. Aquí vemos el libro de experiencia, las conclusiones, las repisas, la construcción en guadua para proteger las flores, la casa en guadua y la siembra de flores. A partir de eso empieza la construcción de su laboratorio. Diseñar, seleccionar materiales, medir, buscar alternativas, cambiarlas y buscar otras, son todos eventos creativos que involucran flexibilidad, persistencia y compromiso. Ese es el proceso de sacar tierra que nos sirviera para que fuera fértil también para nuestra siembra de flores. Estamos felices, pensamos que era una idea alocada, pero hoy la estamos haciendo realidad. No es fácil, es de muchísimo trabajo, pero lo hicimos.
Aquí vemos cómo en equipo logran sembrar una cantidad de flores también de explorar con todo voz de posibilidades, sobre todo para una investigación de afecto, cómo se siembra la amistad. Y, por supuesto, familias que se suman. Esto no hubiese sido lo mismo, no se hubiera logrado de la misma manera sin la ayuda de ellos, los cómplices y los aliados en todos los procesos. Esa es la oportunidad también para agradecerles a ustedes. Y, finalmente, este es un laboratorio diferente, uno con amor, debemos cuidarlo por siempre. Como así está quedando el laboratorio de flores. Algo, como yo le decía, una idea alocada al principio y que hoy, ante sus ojos, es una realidad. Lo hicimos para que otras personas se conecten con las flores, para que otros niños puedan investigar sobre ellas y para embellecer al liceo. Y a partir de eso, y durante todo su proceso de investigación también, unas conclusiones como por ejemplo, las flores son importantes, se reproducen, sirven de alimento, las abuelitas las usan como medicina, algunas son fértiles como las de las mamás y sirven para abonar la naturaleza. O como por ejemplo, tal vez poco lo sepan, pero los humanos estamos conectados con las flores, es algo mágico. Ellas nos hacen sentir emociones, a sentirlas, tocarlas o olerlas, podemos tener sentimientos y recuerdos, pero ellas también pueden sentir nuestros sentimientos. Creo que cada vez que nos acercamos a una flor, creamos una conexión especial. O como por ejemplo, la flor es un lugar hermoso y suavecito. Al ver las flores siento que cada pétalo me acaricia y me hace recordar que quiero ser muchas cosas de grande. O como por ejemplo, hay que sembrar más flores. Ojalá haya muchos proyectos que investiguen sobre ellas. No me imagino un colegio, una casa o un mundo sin flores. Sería como tener una vida sin amigos, triste y sin sueños. Y finalmente, muchísimas gracias. Teacher, muchísimas gracias a usted por hoy dejarnos ver este lindo proceso. Creo que las personas que la escucharon están de acuerdo conmigo, es un proceso muy hermoso porque los niños, miren que lo que nos decía la profe al inicio, ¿no? Los niños, pues a pesar de que su aprendizaje está ligado a lo concreto aún, ellos tienen un afán por conocer, un afán por también entender mejor el lugar que ocupan en el mundo y eso se logra precisamente con un docente o una docente que escucha. Muchísimas gracias por eso, teacher. Y bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la naturaleza y en este caso pues las flores con su belleza, con su elegancia, con sus colores y sus aromas, nos evocan muchos sentimientos, muchos recuerdos y de una u otra manera afectan positivamente a nuestro ser, ¿no? Y en este caso los niños los ayudan a crecer y a desarrollar, no solo emocionalmente, sino también de manera cognitiva. Ya nos dimos cuenta de todos los procesos cognitivos que los niños pudieron hacer desde su campo lingüístico, desde su campo corporal también, desde su campo artístico, de hecho matemático. Acá hay muchas experiencias que quizá la profe no pudo mostrar pues por el tiempo, pero es un proceso de todo un año. En realidad ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando los niños hablaban de sistema, cómo ella pudo articular muy bien en otro contexto del sistema humano, el sistema digestivo, ¿cierto? Los sistemas del cuerpo humano. Entonces, este proyecto, y una vez lo volvemos a decir, es una excusa y la excusa perfecta, porque además de generar estos aprendizajes nos permite conectar con otros. Muchísimas gracias por eso, teacher, y creo que termino diciéndole que a los niños y a usted les permite este proyecto conectar con esa naturaleza, les permite ser y también florecer. Muchísimas gracias, teacher. Gracias.